Estamos en el municipal del Camí del Mig con nuestro amigo Pablo García, miembro de la Junta Directiva del Club Rugby Mataró. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez estamos con ellos porque hace 2 sábados... Correcto, hace 2 sábados. Subisteis a Primera División Catalana. Sí, la verdad es que no era la perspectiva de la temporada, ¿no? El ascender a Primera Catalana porque, bueno, tuvimos varias bajas de la temporada pasada, gente que lleva mucho tiempo con nosotros, pues por temas laborales, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un equipo un poco nuevo, ¿no? Entonces cuesta, ¿no? El congeniar entre nosotros, el juego, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la temporada ha ido de menos a más. Empezamos con una derrota por 2 puntos contra el tercer conjunto del BUC y a partir de ahí todo han sido victorias con bonus ofensivo y hasta el partido de hace 2 semanas en el cual pues aseguramos el ascenso de categoría. ¿Y subís a Primera Catalana? A Primera Catalana, dentro de las 4 categorías que hay en el rugby en Cataluña, que son División de Honor Catalana, Primera Catalana, Segunda y Tercera, pues estamos en Primera, que para la ciudad de Mataró y para nosotros es todo un orgullo. ¿Cuántos jugadores sois? Actualmente en la plantilla de senior hay 28 jugadores, 28 fichas. Más o menos es la plantilla que tiene un equipo de rugby de media. Es 30 jugadores, 35 para ir muy cómodos y muy bien por el tema de lesiones, porque sabéis que es un deporte un poco duro, ¿no? Y que tiene pues eso, muchos problemas físicos. ¿Y cómo que en la misma temporada, 2017-2018, podéis subir y jugáis otra categoría dentro? No es como el fútbol, por ejemplo. No, el rugby como no tenía que ser diferente hasta en esto. La Federación Catalana hace cosa de 2-3 años, creo, decidió cambiar un poco el formato para que fuese más competitivo y también favorecer pues eso, que equipos que empezaban tuviesen más posibilidades. Entonces, normalmente lo que se hace es una fase previa en base a los resultados del año anterior, en la cual se dividen 5 grupos, los que conforman la División de Honor Catalana, que son los grupos A y B, y luego están los grupos C, D y E. Entonces, con los grupos A y B, más los 3 primeros clasificados de los otros 3 grupos y el mejor segundo, se hace la División de Honor Catalana, que es máxima categoría, Primera Catalana. Y de los restantes equipos que quedan de los grupos C, D y E, se conforman la segunda y la tercera. Y bueno, básicamente es eso. ¿Los desplazamientos son muy largos, muy cortos? Dependiendo, ¿no? La verdad es que hemos tenido suerte este año porque el desplazamiento más largo que tendremos es Torroella de Montgrí, el día 21 de enero, y el resto son provincia de Barcelona o como mucho... Sí, yo creo que el siguiente partido que tenemos más lejos es Castelldefels, o sea que bien. Está cerquita. Podemos estar aquí. Y supongo que ya está a junio o también... Esto es una liga a partido único son 13 partidos. Entonces yo calculo que a finales de mayo acabaremos. Finales de mayo, principios de junio se acaba la liga. ¿Y subís a División de Honor? ¿Máxima categoría? Entonces el tema es, si nosotros ahora tuviésemos un resultado y quedásemos por encima de los 4 últimos clasificados de Primera Catalana, que sería el objetivo claro que tenemos nosotros, que es la permanencia, el año que viene, el año siguiente, estaríamos dentro de los grupos A y B, que son los que te he dicho que conforman la División de Honor Catalana y la Primera Catalana. Claro, eso ya te asegura como mínimo que estás en Primera Catalana y si tienes un buen equipo y tus resultados te acompañan, pues puedes subir a División de Honor, que es para que os hagáis una idea, lo siguiente ya son categorías nacionales, ¿no? Jugar a nivel nacional. Pero bueno, de momento jugar partido a partido, conjuntarnos más como equipo y a ver qué nos encontramos. Fe en piña y sobre todo hacer buen deporte, que es lo más importante, el rugby. Sí. Un deporte que prácticamente en Mataró hacía años que no... Y gracias a vosotros se volvió a renacer aquí, concretamente en el barrio de Cerdanyola, porque siempre habéis estado aquí, ¿no? Sí, bueno, se empezó en la playa, ¿no? Hace muchos años, hace 9 años ya, que estamos en Mataró. Luego, bueno, pedimos instalaciones al ayuntamiento, nos entrenábamos en un campo de tierra y por fin llegamos aquí al barrio de Cerdanyola y la verdad es que llevamos como 3 o 4 años aquí y muy cómodos. Y los vecinos, como digo yo, aquí estáis AIL, Mataronesa, el rugby... Y ya está. ¿Cómo bien? Sí, la verdad es que este año estamos muy bien, incluso el otro día comentábamos, ¿no?, de hacer actividades conjuntas para que los chicos del fútbol conociesen un poco
pues las características del rugby y viceversa, ¿no? Y que nuestros niños también pues entrenaran con el fútbol y así también hacer un poco, ¿no? De conocernos todos un poco, ¿no? La verdad es que, por lo que sé, y ahora quizás me equivoco, pero la Matrenesa también lo está haciendo bien en segunda catalana. Y... No, tercera. ¿En tercera? Tercera, bajó el año pasado. ¿Sí? En tercera catalana. Ah, vale, pues mira, ves cómo iba mal. Claro, porque lo bueno, por lo que he visto, lo he ido viendo aquellos resultados y tal, y la verdad es que muy bien. Y como club, como entidad que sois de aquí del barrio, ¿no os vais a abriros hacia zona de colegios para que todo el mundo sepa y conocer más el rugby? Sí, la idea, el proyecto fundamental para nosotros, o el siguiente objetivo para nosotros, es pues extender sobre todo la escuela, ¿no? Nosotros tenemos una escuela que deben conformar unos 30 chavales de diferentes categorías, de entre 8 a 16 años, y lo que nos interesa sobre todo a nosotros es, de cara a los próximos 3 años, ganar jugadores en la escuela, porque básicamente es la base para luego tener un senior fuerte y poder tener 2 equipos, e incluso el objetivo de tener un femenino, que es como nuestra espinita clavada desde que empezó el club, que nunca hemos tenido la posibilidad o la oportunidad de poder tener un equipo femenino, ¿no? Y nada, la idea es esa, lo que pasa es que faltan medios, cuesta mucho, todos trabajamos, todos lo hacemos por amor a este deporte, ¿no? Todos los que colaboramos con el club o lo que hacemos actividades para el club es porque tenemos tiempo libre y entonces cuesta mucho, ¿no? Cuadrar, encontrar, pero la verdad es que los colegios e institutos que hemos ido, tanto de Mataró como de la zona, siempre han sido muy receptivos y estamos muy contentos. Yo creo que sería muy buena daros a conocer y saber que aquí en el Camí del Mig está el rugby. ¿Cuándo entrenáis? ¿Lunes? Lunes, miércoles y viernes. La escuela entrena de 7:30 a 9 y el senior de 9 a 10:30. Lunes, miércoles y viernes. La escuela solo entrena lunes y miércoles. ¿Y de edad, más o menos? ¿A partir de qué edad? Desde los 8 años hasta los 18 pueden entrenar en la escuela. A partir de los 18 ya son categorías senior y por lo tanto entrenarían en el horario de 9 a 10:30. El Camí del Mig, calle Maratón, si no me equivoco. Calle Maratón, el número... Número casi al final de la calle, tocando los colegios. Sí. Y aquí está el Rugby Mataró, que cada año, pues, y sobre todo esta temporada, pues, ha subido de categoría. La primera jornada jugabais contra el Barça. Sí. Pero supongo que será el B, ¿no? ¿El filial? Sí. El Barça tiene 3 equipos. La sección de rugby del Barça, de hecho, tiene 3 equipos. El primer equipo está haciendo muy buenos resultados en la primera división española. Y el tercer conjunto va a ser un partido interesante porque jugamos el próximo sábado a las 7 de la tarde aquí en nuestro campo. Es un equipo que, pese a ser el tercer conjunto, ha renunciado a jugar en División de Honor catalana, con lo que se presupone que tienen un nivel bastante más alto de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la liga, o sea que va a ser un reto añadido a lo que ya viene siendo jugar en primera. Eso será el sábado día 9. El sábado día 16 de diciembre 16. A las 19 horas aquí, os esperamos a todo el que quiera venir. Y... El Camí del Mig, Rugby Mataró contra el Fútbol Club Barcelona. Sí, correcto. El público, la gente, ¿cómo viene, no viene? Dependiendo de los horarios, claro, yo entiendo que hay horarios que son mucho más favorables, ¿no? Para venir a ver un partido, como podría ser un sábado a las 7, yo pienso que es un buen horario. Un domingo a las 12 cuesta más, son los 2 horarios en los que nos movemos aquí, Y nada, y la verdad es que tenemos un público de entre exjugadores, gente que tiene relación con el club y tal, pues que bueno, que van viniendo, y luego mucha gente me he encontrado muchas veces en la grada que bueno, que siente curiosidad o que había jugado a rugby en su momento y que nunca no quieren desconectarse, ¿no?, de este mundo y vienen. Me dicen por aquí, ¿qué es el tercer tiempo? El tercer tiempo es como... ¿Cómo explicarlo, no? El rugby son 2 tiempos de 40 minutos y luego, como es un deporte donde se promueve mucho el fair play, la amistad, ¿no? Pese a la violencia que pueda tener el juego, a la agresividad del juego, entonces es una cosa como muy sagrada en la cual el equipo local siempre invita al visitante a comer y a beber después del partido, ¿no? Para que os hagáis una idea, árbitro incluido está obligado a participar en el tercer tiempo y es bastante divertido y bastante curioso el que te hayas estado placando con uno y siempre comentas, ¿no? Yo pienso que es una iniciativa que se podría trasladar a muchos otros deportes
porque favorecería un poco... o sea, perdona, me estás diciendo que jugáis, acaba el partido y después vais, local, visitante y árbitro, a tomaros algo al bar. Sí. Así. Y la verdad es que está muy bien. ¿Y es obligatorio? A ver, sí. Es obligatorio hacer el tercer tiempo. Si tú no quieres ir, obviamente no se obliga a nadie, pero la federación obliga a los árbitros a ir, y obviamente si tú vas haces un partido de rugby y no hay tercer tiempo después, es como un sacrilegio, ¿no? Es como romper una de las normas fundamentales de este deporte. Está muy, muy integrado. Ojalá muchos deportes también pudieran hacer eso. Sí. Aparte de jugar es unirse, ¿no? En el mundo del sí, deporte. Porque con los años, como al fin y al cabo no deja de ser un deporte muy físico, sí. Que parece... Yo voy mucho a fútbol americano, más o menos. Sí. Me dan cada trastazos. Sí. Te tengo que decir que el fútbol americano es más... Tienes más golpes, ¿no? que en el rugby. A nivel de que son mucho más bestias, ¿no? Con las corazas, etcétera. Y aquí no vais sin nada. Aquí sin nada. Protector bucal, porque los dientes son muy caros, pero el resto... Y ya está. Ni de parte, ni nada. No. Todo. Tienes que tener mala suerte para que te den un golpe. Y otra cosa, por ejemplo, el fútbol americano es obligatorio la ambulancia. Cuando jugáis, ¿es obligatorio la ambulancia? A partir de División de Honor B, creo que es la segunda categoría nacional, te obligan a tener ambulancia. Hasta entonces no tienes obligación por parte de la federación y, como comprenderás, somos un equipo muy amateur y es un coste muy grande para nosotros, y entonces de momento nunca hemos tenido la necesidad de tener una ambulancia aquí. ¿Y nunca habéis tenido una lesión grave Sí, pero yo te diría, llevo 5 años jugando, yo desde los 19, y yo te diría que una vez tuvo que venir una ambulancia en estos 5 años que llevo jugando, por lo tanto no creo que sea una cosa necesaria. Y ya luego cuando subes de categoría, claro. Sí. Y ya para finalizar, que el tiempo es oro, supongo que, como tú muy bien has dicho antes, la permanencia. Pero, ¿podemos ir más lejos o no? Claro, el problema es que en el rugby, como os llevo contando, que es una cosa muy amateur, ¿no? Aquí a nivel de Cataluña, entonces el paso ya de segunda y tercera catalana a primera catalana, el nivel a nivel técnico y físico se nota mucho. Pues si vas subiendo de categorías ya es un cambio brutal, ¿no? Y si hablamos de División de Honor catalana, son equipos muy preparados físicamente, con jugadores que tienen una técnica y un conocimiento del deporte muy grande. Entonces queremos tocar con los pies en el suelo, ser pacientes, y de momento el objetivo es la permanencia. Lo importante es eso, que cada sábado a las 7 o domingo a las 12 en el municipal de Camí del Mig podrán encontrar rugby del bueno, buena gente, y que se sepa que en Mataró, y como en el barrio de Cerdanyola, pues hay gente pues que le gusta y le encanta el rugby. Y estamos de enhorabuena, han subido a primera catalana. Ya para acabar, ya última, que Juli me está diciendo que corte. Medios de comunicación, no vienen, no vienen. La verdad es que la semana pasada tuvimos una entrevista en Maresma Audiovisual. Y un recorte en el Tom Mataró también. Sí, últimamente estamos teniendo pues mucho contacto con el Tom Mataró, porque dentro del Tom Mataró hay un gran fan del rugby como es Cugat, que eso supongo que lo debéis conocer. Y nada, y la idea es poco a poco, a través de sobre todo redes sociales, que es lo que hoy se mueve más. Intentamos en el Facebook, estamos a ver si conseguimos los 2000 seguidores, así que ya sabéis, darle a like a Rugby Club Mataró. Y en Twitter también. En Twitter también, en Instagram también, y a ver si conseguimos, pues hacer un poco más de bombo a base de resultados y de promover. Yo creo que sí, que estáis haciendo muy buena faena. ¿Periscopes tenéis? No, ahí ya... Nos proponemos una cosa. Nosotros estamos dando partidos. Hemos hecho fútbol, baloncesto, ahora este fin de semana haremos fútbol sala. Sí. Pasa que los sábados por la tarde es difícil, pero bueno, a ver si podemos. Bueno, retransmitir un partido Periscope. Nosotros... ¿Sabes qué es Periscope, no? Sí, sé lo que es. Twitter, pero sí, en directo. En directo. Nosotros y tenemos en el campo del Mataró, Julio, parece que fueron 213 seguidores viendo el partido en directo. Y el de básquet también, 100 y pico, fue el primero. Muchos fallos porque no se había ganado, claro, pero bueno. Como todo, Pero queda dicho, Julio, que nosotros encantados aquí a retransmitir un partido en directo de los chicos del rugby. Pablo, un placer, ya sabéis, dentro de lo que tenemos, muchas gracias aquí para todo lo que haga falta, ¿de acuerdo? Perfecto.